está apostando así el presidente a ese constituyente primario que tantas veces ha mencionado? Paula, yo creo que sí, hay gente que afirma que el presidente se la pasa lanzando una idea cada semana y que ahí no hay coherencia, ni hay estrategia. Yo creo que sí hay una estrategia muy clara en este caso, porque cuando lanzó la idea de una asamblea constituyente, se señalaron dos o tres cosas que hacían que fuera muy difícil que el presidente lograra sacar ese proyecto o esa propuesta. Entre ellas las siguientes. Uno, que se demoraba muchísimo mientras que entraba al Senado, después la Cámara, se lograban las mayorías, después pasaba por la Corte Constitucional, después se llevaba a votación, después se tenía que verificar que se cumpliera con un mínimo, etcétera, etcétera. Los tiempos hacían que si su intención era, en un momento dado, lograr la reelección, pues no le iba a tocar a él sencillamente. Ahora lo que sucede con este referendo es que se modifican algunas cosas. Los tiempos son mucho más cortos que los necesarios para una asamblea constituyente. Un segundo elemento, antes decíamos, un proceso de asamblea constituyente seguramente no pasaría por el Senado y por la Cámara, porque como están las relaciones, y ustedes van a ver cómo en el resto del noticiero vamos a cubrir más rispideces, más dificultades en las relaciones entre el Ejecutivo y el Congreso, es muy difícil que se lograra aprobar una asamblea constituyente que debe salir de una ley del Congreso para poder convocarla. Era muy difícil que se lograra. De esta manera, con un referendo, como dice Paula, se recurre al constituyente primario y se salta el curso del Congreso. Es decir, el presidente, ante la evidencia de las dificultades que ha tenido con la reforma pensional, con la reforma a la salud que se le hundió, la reforma laboral que quizás ni siquiera alcance a pasar lo necesario en esta legislatura, pues se da cuenta que ese camino por el Congreso no le está funcionando. El Congreso está legítimamente constituido, legítimamente elegido, incluso con más votos que el presidente de la República, pero el presidente con esta idea decide bypasearlo, decide saltarle por encima al Congreso que no le es afín. Pero un tercer elemento, en la Asamblea Constituyente se requeriría la participación de un tercio del censo electoral a la hora de votar si se quiere o no una asamblea constituyente, y ahí se iniciaría un proceso mucho más largo. En el caso de un referendo se baja la cantidad de personas que tienen que salir a votarlo, porque se necesitaría que fuera un cuarto del censo electoral. Estamos hablando de un censo electoral que más o menos son 39 millones de colombianos, pues saquen ustedes las cuentas, esto sería 9 millones y piquito. En el caso de una asamblea constituyente, hablábamos de más o menos 13 millones de colombianos. Es decir, que el presidente con esta propuesta se saca al Congreso, reduce los tiempos, hipotéticamente, reduce los tiempos y reduce la cantidad de gente que saldría a votarlo. Ahora bien, ustedes vieron cómo cerramos la nota haciendo un poquito de historia. Si el presidente Uribe, el expresidente Uribe, en su momento de mayor popularidad, no pudo convocar suficientes personas para sacar adelante el referendo que en ese momento estaba tratando de proponer, el presidente Gustavo Petro, en un momento en que la popularidad está entre 30 y 35%, lograría hacerlo, sobre todo cuando las fuerzas de la institucionalidad no la acompañan plenamente. Creo que lo dudo bastante, creo que sería bastante dudoso. Vamos a ver si termina sacando esta idea adelante, impulsándola, empujándola, o si, como suelen decir algunos, en una semana trae una idea nueva debajo del brazo del presidente.